Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 488, no hay almuerzo gratis. La pregunta del marqués de Valdesar era en realidad qué era la Orden de los Caballeros del Casco Negro. Hasta ahora, nadie había pensado profundamente en ello, asumiendo que era la Orden de Caballeros del Príncipe o del Reino. ¿No es bueno que sea bueno? Una orden de caballeros gratuita que protege el país. ¿Cómo podría ser tan bueno que la fuerza militar más grande del continente central apareciera de repente para proteger el reino etrusco sin haber pagado un solo impuesto? Fue la aparición de una orden de caballeros amada por todos, donde nadie salía perdiendo. Pero una vez que las grietas comenzaron a aparecer, se reveló que la organización actual tenía muchos agujeros. Para ser el ejército regular del reino etrusco, el Estado no es el que asume los costos. Ante la franqueza del marqués de Valdesar, el señor del Pianosa tembló ligeramente. «Cállate. Cállate». Pero el conde Márquez, un leal súbdito inútil, volvió a hablar con franqueza. Hasta ahora el palacio del príncipe había estado asumiendo los costos personalmente. León III frunció el ceño y preguntó lentamente. «¿Y? Ese andante no era normal?» El grito interno del señor del Pianosa se hizo más fuerte. «Cállate ahora mismo». Incluso el marqués de Valdesar, que había iniciado la conversación, pero no tenía la intención de hablar tan directamente, miró de reojo a su colega con los ojos temblorosos. Sin embargo, el conde Márquez era terriblemente despistado. El príncipe Alfonso no tiene un título oficial en el ejército. Al escuchar esto, las palabras de León III se aceleraron. Con una voz grave que resonaba en su estómago, le espetó al conde Márquez como una ametralladora. «¿Qué quieres decirme ahora?» Esta era una señal que el conde Márquez, por muy despistado que fuera, no podía dejar de entender. El conde cerró la boca apresuradamente e inclinó la cabeza. Lo que el conde Márquez originalmente quería decir era, ¿no sería posible nombrar al príncipe Alfonso como comandante en jefe del ejército del reino etrusco? Si eso sucediera, el problema de la afiliación de la Orden de los Caballeros del Yelmo Negro se resolvería de una vez. Sin embargo, si terminaba de decir eso, parecía que sería castigado. Incluso el conde Márquez, que era extremadamente torpe, podía darse cuenta de lo que le pasaría. Su Majestad el Rey. Todos están simplemente inquietos. El señor del Pianosa intervino suavemente. Porque la caballería pesada está justo cerca de la capital. Logró cambiar el tema, haciendo que el problema planteado por el marqués de Valdesar y el conde Márquez pareciera no ser culpa de León III, sino de otros factores. De todos modos, ¿no se sentiría uno incómodo si un ejército de afiliación incierta estuviera cerca de su casa? No era por nada que había estado ganándose la vida cerca de León III durante tanto tiempo. Pero incluso el señor del Pianosa fracasó en su intento de culpar a la situación en lugar de a una persona específica. Porque había margen para juzgar que dependiendo de quién escuchara, había un matiz tenue de que la culpa era del príncipe Alfonso. Y León III, en este tema, era el oído más severo de todo San Carlo. A su majestad no debe culpar al príncipe. El señor del Pianosa solo movía los dedos de los pies dentro de sus zapatos con ansiedad. Era una técnica para aliviar la ansiedad que había aprendido, ya que mover los dedos de las manos sería notorio. En el silencio, 3 personas temblaban y una pensaba intensamente. Actualmente el puesto de comandante en jefe del reino etrusco está vacante. Aunque había generales en jefe para cada rama del ejército, debido a la naturaleza del reino etrusco, que no tenía un ejército permanente, estos eran solo puestos honoríficos que unos pocos grandes señores se repartían. El general en jefe de infantería es el marqués Guattieri, el líder del Este. Guattieri es un paciente que yace enfermo en su propio territorio. No estaba en la frontera y no tenía infantería. No es un soldado y no tiene infantería, pero es el general en jefe de infantería. Esta era la palabra clave que mejor describía la situación actual. La situación del general en jefe de caballería y del general en jefe de artillería era similar. El general en jefe de caballería no tenía caballos, el general en jefe de artillería no tenía cañones, y a todos les faltaban soldados por igual.
El general en jefe de caballería ni siquiera tenía a nadie para ser general. Estaba vacante. Era un puesto que había ocupado el anterior duque de Taranto, pero después de su fallecimiento, nadie había sido nombrado de nuevo. No había necesidad de hacerlo, ya que las guerras se libraban de todos modos llamando a los condotieros. ¿No podríamos nombrar al príncipe Alfonso como comandante en jefe? Era la opinión predominante en la capital. Se rumoreaba que el rey había cortado el presupuesto del palacio del príncipe por una disputa con él. Quizás sería vergonzoso volver a dárselo inmediatamente debido a la opinión pública. Los nobles de San Carlo lo entendían perfectamente. Entonces se le podría nombrar comandante en jefe, y el dinero para la orden de caballeros podría destinarse a gastos de defensa en lugar del presupuesto del palacio del príncipe. En ese caso el dinero para comer, dormir, vestirse, contratar personal, reparar edificios y criar perros y caballos en el palacio del príncipe se agotaría, pero eso no era asunto de los nobles. El príncipe se las arreglaría, ya sea que pasara hambre o no. Es una historia común que los mercenarios que no reciben su salario se conviertan de repente en bandidos y saqueadores. El San Carlo actual nunca podría resistir un ataque de la Orden de los Caballeros del Casco Negro. La gente de San Carlos solo necesitaba la garantía de que el dinero del Estado se destinaría a ese maldito ejército estacionado justo frente a sus casas lo antes posible, para que no invadieran la capital de repente un día. Uf. León III dejó escapar un gemido tardío. Por mucho que pensara, no podía entenderlo. Su malvado hijo había cometido un acto de insubordinación. Mi propio hijo. Soy yo quien está siendo tratado injustamente. Soy yo quien es el pobre. Todos los súbditos leales deberían haberse levantado y condenado a Alfonso. Pero ¿por qué esta maldita opinión pública era hostil hacia él, que era puramente una víctima? El rey abrió la boca lentamente. Siendo viejo esto era lo que podía hacer, si algo similar hubiera sucedido cuando era joven, habría lanzado el pisapapeles de su escritorio para empezar. Llevo casi 30 años en el trono, pero no puedo entender la voluntad del pueblo. ¿Qué sustancia tiene la voluntad del pueblo? La gente no tiene demandas específicas ni nada por el estilo. El señor del Pianosa intervino rápidamente. Este era el secreto de su longevidad. No piense demasiado, Su Majestad. Todo pasará. A su lado, el conde Márquez exhaló un largo suspiro, que no se sabía si era de lamento o de alivio. El señor del Pianosa fingió no darse cuenta. Te acabo de salvar la vida. Algunos lo verían como la acción de un adulador, pero en realidad era por el bien de todos. Cuando León III se concentraba intensamente en algo creaba problemas extraordinarios. Según su larga experiencia, lo mejor era hacer que el rey no pensara en absoluto. Cuando Márquez y Valdesar se quedaron sin palabras y en silencio, León III, sin nadie con quien desahogarse, se desquitó con el aire. De todos modos, nada me agrada. Nadie podía hablarle directamente a León III. Eso incluía a los ministros de este triunvirato. Tampoco había otro canal de comunicación para el rey. Por lo tanto, el rey no escuchó la primera propuesta del conde Márquez, es decir, la de nombrar a Alfonso como comandante en jefe. Tampoco escuchó la segunda propuesta, sumamente razonable, que el conde pretendía hacer si la primera era rechazada, que Su Majestad el Rey asuma el cargo de comandante en jefe, y que el príncipe Alfonso sea nombrado general en jefe de caballería, que está vacante para así integrar a la Orden de los Caballeros del Yelmo Negro en la estructura oficial del Ejército Permanente del Estado. Además, perdió la oportunidad de recibir con precisión la voluntad del pueblo, que pedía que la Orden de los Caballeros del Casco Negro fuera aceptada como ejército permanente del Estado y que el Estado asumiera su presupuesto, para evitar la posibilidad de que la Orden se convirtiera en una compañía de mercenarios condotieros o, peor aún, en la fuerza de saqueo personal de Ariadne, la condesa de Demare. Sin embargo, el viejo y astuto rey no había estado gobernando el país sacando cartas del tarot. León III, basándose únicamente en las pistas y el ambiente que se le presentaban, se dio cuenta de que la opinión pública no le era muy favorable, y que la razón de ello no solo era el problema de la Orden de Caballeros, sino también su relación con su hijo. Haré lo que pueda, así que diles que no hagan ruido. León III agitó la mano con nerviosismo. Era un gesto para que los ministros se fueran. Antes se habría levantado y se habría ido, pero ahora era demasiado viejo y no le quedaban fuerzas para hacerlo. ¡Ay!
Estoy comiendo obedientemente todo lo que los alquimistas del bosque de Orte me dijeron que comiera, entonces, porque mi cuerpo está en este estado. Los dos nobles y el señor del Pianosa se retiraron de espaldas, inclinando la cabeza, dejando solo al disgustado León III. El viejo rey, solo y con el ánimo perturbado, reflexionó sobre lo que podía hacer y las opciones que tenía. ¿Restaurar el presupuesto del palacio del príncipe? Preferiría morir antes que hacerlo. Esto era algo que el hijo tendría que arrastrarse de rodillas desde 100 pies de distancia y besar los sucios zapatos de su padre para que quizás, solo quizás, se considerara. Ni hablar hasta que Alfonso se humille y venga a mí primero. Así que ideó una forma de hacer que su relación con su hijo pareciera buena ante la sociedad noble sin ceder el presupuesto. Solo tengo que tranquilizarlos. Y se le ocurrió una idea brillante. El rey se levantó apresuradamente para tirar de la cuerda de la campana, pero se detuvo en seco. Se le había subido un calambre en el muslo. Se agarró la pierna y tembló durante un buen rato. Un sirviente llegó corriendo, tarde y apresurado. «Su Majestad, ¿está bien?». León III susurró entre dientes al inútil sirviente. «Rubina, trae a Rubina».